Creo que ya estamos. Déjame checar nada más a ver si ya se ve en el Facebook. Ay, no lo veo. ¿No lo ves todavía? No. No, yo que sí, estamos ya en vivo. A ver. Sí, ya me vi. Ah. Ok, perfecto. Déjame. No sé por qué siempre sale como privado. Creo que ya. Muy bien, Luis, pues empezamos. Te agradezco muchísimo que nuevamente puedas estar con nosotros aquí en A Tiempo. Y bueno, pues hoy tenemos una charla, pues que me parece que va a ser interesante porque pues vamos a hablar sobre algunas de las ideologías que se están importando, no nada más en México, sino también en Estados Unidos. Tú que pues ahí sí eres experto en Estados Unidos, sabes bien de esto. Y bueno, otro de los temas que creo que puede interesar a la gente es precisamente la leyenda negra de España, de la Nueva España, y que, bueno, pues precisamente estamos en una fecha adecuada para esto, ¿no? 12 de octubre. Sí, Día de la Virgen del Pilar, por cierto, ya un día muy importante, histórico, donde se juntan varios elementos, Alejandra, y por cierto, gracias por la invitación y a todo tu auditorio, un placer como siempre estar con ustedes, donde se juntan varios elementos, donde dirías tú, pues parece una conspiración, y sí, pero es una conspiración divina, o sea, en todo el sentido de la palabra, y gracias a eso estamos aquí, presentes, literal, hablando este idioma que nos une a todos. Claro, claro. Oye, pues bueno, vamos a empezar pues hablando sobre estas ideologías que vienen de fuera y que nuestros países parece que las acogen muy, pues bastante bien, ¿no? Con mucho gusto, con mucha interés. Por ejemplo, las ideologías de género y esta que tiene mucho que ver con la leyenda negra, las ideologías que pues achacan a la conquista pues muchas cosas que no sucedieron, ¿no? Y estamos viendo que muchos grupos de personas ahora salen a exigir quitar estatuas de monumentos de las calles, ¿no? Que siempre, por muchos años, han estado ahí y a nadie la habían afectado. ¿Por qué de repente pasa esto, Luis? Mira, lo que sucede es que una de las estrategias y voy a ser cauteloso con las palabras que uso, quiero aclarar, porque obviamente ahorita estamos viendo mucha acorralamiento, por así decirlo, en medios que transmitimos ideas más conservadoras o la verdad, para acabar pronto, porque la verdad no es liberal ni conservadora, es la verdad y le pertenece a Dios. Entonces, pero hay ciertas partes de la verdad que les molestan a los grupos de poder, así de sencillo. Entonces, pues, si ustedes dicen, ¿por qué no mencionas esto? Ya saben por qué. Nos mantenemos al margen, estamos escogiendo las batallas, por así decirlo. De vuelta a tu pregunta original, una de las estrategias de grupos de izquierda, por así decirlo, de estas ideologías de Karl Marx, pues en una manera infiltrada es creando división. En realidad no es innovador nada de ellos, es una estrategia que viene desde el mismo diablo en el aspecto de que el diablo divide, Dios une. Entonces, donde hay división, divorcios, cismas, etcétera, pues te das cuenta del espíritu que está ahí imperando. Entonces, de vuelta con esto, una de las maneras de dividir un pueblo es borrándole su identidad. En México y en toda Hispanoamérica tiene mucho tiempo. Esto tiene un origen que lo vamos a explorar más adelante, se llama la leyenda negra, pero aquí en Estados Unidos estamos viendo, como tiene un concepto de unidad nacional, pues empieza a ser por el índole racial. Empiezan a buscar pecados de los ancestros y empiezan a sacar esos esqueletos en el closet, por así decirlo, para causar división. Ajá. Dirás tú,
Bueno, pues a mí, ¿qué es problema de los gringos, verdad? No, el problema es que todo lo que sucede aquí, como aquí es el eje central del mundo, para bien o para mal, nos guste o no, es el país que está imperando, es el dominador, pues como todos los imperios llega a dominar. Un ejemplo, cuando España fue el imperio, por más de 300 años, el color negro se puso mucho de moda porque España tenía un concepto del pecado muy presente y usaban el negro. Por eso ven muchas pinturas, por cierto, del área de cuando era el Imperio Español, de ensayos, etcétera, etcétera. Dominaba mucho el color negro, igual con la Escuela de la Destreza, que es de esgrima, muy fuerte en España, entre otras cosas más. Entonces, de vuelta, aquí Estados Unidos es el imperio, pues los valores de este imperio se transmiten a todo el mundo. En este caso, estamos viendo esta confusión, perdón, a base de racismo, lo que tú quieras, bueno, pues se está traduciendo en sus países también. Eso es lo que están viendo ahora. En Estados Unidos se traduce como el Black Lives Matter, la vida de los afroamericanos, que hay algo a lo mejor de verdad, pero en realidad no es completamente como te lo ponen los medios. Pero con eso es suficiente para poder crear un caos. Ustedes en México, obviamente, como estrictamente hablando, no es el mismo contexto de la población afroamericana, de la población negra aquí en Estados Unidos, pero la población negra en México no es el mismo contexto, pues se traduce al indigenismo. Así de sencillo. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, o aquí es donde se pone interesante, Alejandra. Sí, 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 es muy cierto. Incluso, bueno, pues como desde los 70 es cuando empezamos a ver más fuerte esta aparición de estas ideologías indigenistas y que pues la verdad de indigenismo no tiene en realidad nada, porque hay muchos autores que hablan acerca de que pues en realidad en todos estos países latinoamericanos ya no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga la sangre pura indígena. Ya no hay nadie. Incluso algunos de estas comunidades que se le llaman indígenas, pues ya son personas que tienen apellidos completamente españoles, nombres completamente españoles, y pues en realidad es que ya no queda mucho de esto. Entonces, ahí es donde viene un poco esta cuestión de qué tan válido es esto de este movimiento indigenista, ¿no? Pues mira, desde la manera en que usamos el vocabulario, la cuestión de, o los conceptos, mejor dicho, de la pureza racial de cualquier etnia, sea indígena, sea europea, sea africana, ese concepto en realidad no viene de nosotros los hispanos, no viene de España, viene curiosamente después de la Revolución Protestante, donde en una manera de purificarse, por así decirlo, que ellos vean como separarse, consideraban una contaminación ser católicos, pues obviamente crean este tipo de conceptos y se forja una identidad no tanto en la fe, donde antes, para acabar pronto, todos éramos hermanos, un español, un inglés, un holandés era parte de España, pero o sea, no europeo, era parte de la cristiandad. Ahora tiene que haber distinciones. En realidad fue Lutero quien prende la mecha, por así decirlo, a este concepto del nacionalismo basado en especial de la etnia, porque en los países hispanos o España en realidad existió el mestizaje. Es la única sociedad, Alejandra, que ha podido lograr un mestizaje con fines evangelizadores. Todas las demás potencias europeas donde llegaron impusieron valores occidentales asimilados al cristianismo, pero los impusieron nada más en sus comunidades aisladas. En realidad no evangelizaron tanto a las tribus. Los franceses hicieron atrocidades en Haití y en otras partes del África y del sureste asiático. Los ingleses ni se digan, ni les interesaba ni siquiera convertir a las personas. Interesaba barrer con las personas y para que ellos pudieran crear sus comunidades, incluso en los Estados Unidos, las famosas 13 colonias. Igual con los holandeses, que fueron demasiado crueles, además que eran calvinistas, entre otras cosas. Y los españoles no, los españoles sí fueron los únicos que no solo no eliminaron a la población autóctona, a la población local, sino que hasta se mezclaron con ellos y los evangelizaron, literal, evangelizaron la mitad del mundo. ¿Por qué? Ese concepto de pureza racial no existía, apenas está empezando a surgir, pero no existía con nosotros. Lo que existía con nosotros es pureza ideológica, o sea, aquí somos católicos, ¿ok? Y no me importa qué color tengas o de dónde vengas, porque literal había nobleza indígena representada en la corte del rey. Mientras seas católico,
eso es lo que se trata, porque estamos buscando la salvación de tu alma. Es que si nos fijamos, y a lo mejor ya que vamos a entrar un poquito en el tema de la leyenda negra, entramos muy rápido, Luis, pero bueno, pues así nos lleva esto. Hay esta conquista se hace desde dos vertientes, no sé si estás tú de acuerdo. Una es, pues, la religión, en donde, pues, junto con los españoles que venían a conquistar y que venían con algunas armas, llegan también frailes y llegan sacerdotes de diversas congregaciones, y a ellos lo que les importaba no era en realidad esto de la conquista, ni de tener gente, ni de nada. O sea, ellos venían a petición de los reyes católicos, que por algo eran católicos, a evangelizar aquí a pues América, ¿no? Y había una razón, creo que bastante lógica, y de estas cosas casi nadie nos habla, y se ven en códices. Sí. Aquí en México, pues no era México, pero en estas tierras, pues había costumbres de los indígenas realmente pavorosas, que yo creo que si en estos días las viéramos, yo creo que quedaríamos igual que los españoles, ¿no? Con los ojos así de, ¿qué pasa? Nomás que, como está la política aquí en Estados Unidos, no sé, casi que un partido de la guerrilla de plataforma que no quiero nombrar. Sí. Pero mira, sí, comenta. Vamos por partes. ¿Cómo que mencionas eso? Llegan aquí los españoles y obviamente en general. Y lo que se encuentran son dos mundos diferentes. También los indígenas aquí locales digo, bueno, ¿quiénes son estas personas barbadas y con caballos y con barcos? O sea, ¿qué es esto? Y los españoles igual, ¿quiénes son estas personas? No son herejes, porque no eran musulmanes, estaban acostumbrados al Islam, 700 años de reconquista. Y dijeron, obviamente no son herejes, no son apóstatas, o sea, no son de otros protestantes, o sea, no son enemigos de la fe de... ¿Quiénes son? Esa pregunta se le lleva hasta la Santa Sede y la Santa Sede determina, no, si son personas y tienen alma y tienes no solo la posibilidad de evangelizarnos, tienes la obligación moral de preservar su alma. Y eso le debemos bastante, por cierto, a la reina Isabel, la católica. Ella tenía un interés muy fuerte en que los españoles de pura entrada, y la puso hasta en su testamento, se respetara y se evangelizara a los indios aquí. Se les tenía mucho cariño. Total, ellos empiezan a entender este concepto de que, ok, este es un nuevo mundo y tenemos que llevar el evangelio hacia ellos. Batallaron al principio, aunque no lo creas, porque no tanto el aspecto religioso, había varias similitudes, obviamente distorsionadas. Los mismos aztecas tenían un concepto de comunión muy distorsionado, obviamente, como se han de imaginar, un concepto pseudo-sacramental, digámoslo así. Una vez más, del lado opuesto, una distorsión donde, aparte de sus ritos, pues existía literal el canibalismo, el sacrificio de niños, lo he dicho en otras ocasiones, el ritual del sacrificio a la deidad de Tlaloc, pues conllevaba el sacrificio infantil. Te das cuenta y que a veces muchos no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Hasta la fecha seguimos con ese sacrificio infantil, ese infanticidio en nuestras épocas. En lugar de pedir lluvias, estamos pidiendo bendiciones en nuestras carreras. Pero bueno, ese es otro tema. Total, todas estas prácticas, los españoles le ponen un alto a la de ya. Y la otra cosa es que los indios también entienden un concepto de Dios y mucho tuvo que ver nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Aunque no lo crean y muchos se sorprenden, porque tenemos el hecho de Nuestra Señora de Guadalupe, la aparición de este lado, donde es una confirmación de ese legado y esa encomienda que le había dado Dios a los españoles. No te voy a hacer un imperio nada más porque sí, porque quiero ser, que creo que seas poderoso. Te voy a alzar para que puedas llevar mi palabra a millones de personas en un mundo que todavía no han conocido mi palabra. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, cuando empiezan a ver este concepto, si ustedes ven en la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, lo he dicho en otras también circunstancias, donde están las manos de la Virgen, un lado es más claro que el otro, donde está hablando el mestizaje. Los indios entendieron eso muy bien. De hecho, el español no lo entendía, pero el indio empezó a entender mucha simbología en la tilma. O sea, ellos vieron claramente, además de las estrellas en el manto, que es literal, tienen reflejo de las constelaciones.
muchas otras cosas más. Entonces, ellos entienden que había una nueva era por comenzar y no iba a haber la erradicación, no se iba a exterminar ni los pueblos indígenas, ni se iba a suprimirlos ni nada, y ni tampoco se iba a borrar el pueblo español. Entonces, ahí nace, curiosamente, México. Y aquí empezamos parte de la controversia. Porque cuando hablamos de México, muchas personas se refieren a México precolombino. Dicen, no, entonces no es cierto. Había varias tribus, diferentes idiomas, otomí, náhuatl, lo que quieras, que estaban, por cierto, en guerra constante, no se llevaban bien, no hablaban el mismo idioma, tenían diferentes ritos, estaban en constante querellas, etcétera, etcétera. No había una unidad, una cohesión nacional. Es a partir de que España llega por medio de la religión, ni siquiera por medio de los mismos españoles, es la iglesia lo que crea esa cultura y esa uniformidad, donde realmente nace México. Y hace sentido. Ningún otro país europeo ha podido lograr hacer eso. Todos han logrado establecerse en otras partes del mundo, pero lo han hecho desplazando, erradicando, eliminando a la población local. Así de sencillo. España es la única que lo ha hecho, obviamente Portugal en su parte también, no al grado de España, pero son los únicos pueblos que lo han hecho y todo es por fidelidad pues a los dogmas de la iglesia. Así de sencillo. Y como obviamente los pueblos que estaban peleados con la iglesia vieron el éxito que tuvo y tan prolongado, pues decidieron tratar de mermarlo y una manera de mermarlo una vez más lo hace psicológicamente. ¿Cómo divides un hogar? Vamos a una escala una microescala. En tu casa, el papá y la mamá y los hijos. ¿Cómo creas un problema en una casa interna? Mételes confusión, así de sencillo. Verles a dudar sobre sus orígenes. Si tú le empiezas a decir a un hijo, oye, no es lo mismo que le digas a un hijo, tú vienes de una descendencia de católicos que literal está conectado a la época de los apóstoles. Dices, caray, o sea, mi familia tiene una conexión ancestral de la religión. No es lo mismo a que tu hijo empiece a escuchar todo el tiempo, tú eres un hijo bastardo. Ahí como que psicológicamente empieza a cambiar la percepción. Entonces, cuando empiezas a introducir esa semilla, esa idea de decir, tú realmente no eres especial, tú realmente eres una defecio, una aberración, y la tradición misma, o sea, los mismos líderes empiezan a propagar esa idea, pues le hicieron un daño tremendísimo a México, el país donde yo vengo, y a todos los países hispanos, porque crecen no valorando ese legado que ambos, europeos e indígenas, que ni uno es más que el otro, los dos tienen ontológicamente hablando el mismo valor, unos tienen más contribuciones en un aspecto, pero el mismo valor ante los ojos de Dios, empiezan a crear esa confusión. Y empiezan a tener hijos resentidos, confundidos, enojados, etcétera, 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 en lugar de tener hijos que se estén aferrando a la fe. Mientras estés confundido, ya no puede haber unidad nacional y ese país ya no es una amenaza. Ya puedo yo seguir creciendo sin preocuparme por esa sociedad. Y de hecho yo creo que este es como el fin último de todo esto, ¿no? Es crear confusión. Y a final de cuentas tienes un país que reniega de sí mismo y esto, pues, hombre, imagínate, maravilloso para aquellos que, pues, se están haciendo así las manos, ¿no? Se cortan las manos para tener, pues, a estos países, pues, de su lado, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, estaba escuchando, no escuchando, leyendo en redes sociales que tanta gente habla de la esclavitud pues en la Nueva España, en las colonias. Y esto tiene una parte en la que puedes decir, bueno, si hubo abusos, claro. están incluso plasmados en algunos códices incluso, pero no todo fue así, o sea, tendemos a generalizar y yo creo que ese es el gran error de nosotros cuando queremos analizar un proceso tan largo y además tan complejo como el de la conquista. Pero también hay una realidad y es que pues la monarquía desde el primer momento pues dice que no se pueden hacer esclavos a los indígenas. Claro. Y entonces promulgan, por ejemplo, las leyes de Burgos. Sí.
1512, y pues las leyes de Indias, ¿no? Que son Claro. precisamente para dar orden a esta conquista, hacerla pues lo menos cruenta que se pueda, porque pues a final de cuentas estamos hablando de un choque, de que había guerra, porque sí estaban Claro. unos con otros, entonces esto no se podía evitar, pero lo que sí se podía evitar, yo creo, pues era pues los excesos, ¿no? Y pues para esto se hicieron. Entonces, a mí me quedan muchas dudas de si de verdad hubo esclavitud, porque mira, yo lo que leía hace años era que algunos de los más importantes historiadores decían que para empezar, la parte más importante de nuestras tierras no era el oro ni la plata que pues mucho después No. Sí. de que llegaron los españoles, pues empezó a explotar las minas, ¿no? Mucho después, sino que era la mano de obra de, pues, el indígena y el español. Entonces, pues lo peor que podían haber hecho era exterminarlos. Por eso también creo que hay que abrir un poquito más la mente a entender la ideología del español en ese momento. Ese es un punto muy bueno que enfatizas y de hecho va entrelazado a lo que acabas de decir previamente. Esa es la confusión y eso es lo que queremos tocar, digamos, para que la gente pueda entender por qué dicen a cada rato, bueno, ¿por qué tanto la insistencia? Es para que tengas su identidad. Te lo voy a poner antes de explotar ese punto, un ejemplo más. Si alguien a lo mejor que nos está viendo todavía tiene dudas de por qué es tan relevante esto de lo que estamos hablando. Y es esto. Tú un ejemplo en la vida normal, cotidiana de nosotros. Para todos esos patanes que están afuera buscando a lo mejor abusar a una mujer, estos predadores, y estamos hablando de mujeres, ya olvides, o sea, los clásicos mujeriegos abusivos, por así decirlo, que nada más están pues quitando la dignidad a las damas. Ellos tienen una manera de pensar como predador y ¿sabes qué hacen? Pues están buscando, si te fijas hay un patrón muy, muy común entre ellos, que buscan mujeres que estén con problemas de autoestima, que viene del hogar, problemas con su identidad. ¿Quién crees que alguien tiene un hogar? Es el papá. Se viene el apellido, empezando desde ahí. Y me lo han dicho personas, por cierto, amigos cercanos, que no voy a revelar el nombre de ellos, que han batallado con ciertos pecados de pureza, que me han dicho, yo tuve una distorsión porque nunca tuve mi identidad. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, estas personas que están buscando abusar a estas mujeres, a lo mejor no en el caso de violencia, sino pues de ultrajarlas nada más de usarlas para acabar pronto, ellos tienen muy entendido que la víctima perfecta para sus intenciones nefarias, pues es obviamente una mujer que esté confundida, una mujer que tiene problemas con su papá, con su mamá, que no sabe qué hacer. Las mujeres que están seguras de sí mismas, que no tienen problemas de identidad, son las que curiosamente tienen una vida familiar muy sana. Las hijas que tienen un concepto muy sano de quién es su papá, quién es su mamá, de dónde vienen y a dónde van. ¿Ok? Para poder entender a dónde vas, tienes que entender dónde vienes. Entonces, ese es el punto por el cual enfatizamos todo esto de nuestros orígenes como pueblo. Porque si no, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, resulta que los pescadores son enemigos de la fe. Cuenta con España y el pensamiento español. Para poder entender el pensamiento mexicano hay que entender el pensamiento español. Bueno, el español era una persona que tardó 700 años en reconquistar su país, pero España empieza un poquito más, curiosamente. Ellos empiezan en la misma época bíblica. Nuestra Señora, la Virgen María, todavía en vida tuvo una bilocación, una transportación, porque en realidad ella sí estuvo en el Pilar, lo que es Zaragoza, ciudad conocida como César Augusta o César Augusto del Emperador. Actualmente en España, Zaragoza, y se le aparece a nada más y nada menos que a Santiago el Apóstol, uno de los tres cercanos a Cristo, el otro siendo Juan y el otro siendo San Pedro. Y Santiago, cuando empieza a predicar en lo que actualmente es España, nadie le hace caso. Y él se desanima, se aparece Nuestra Señora, o se transporta, como quieran decir, en vida, y le dice todavía, oye, no te desanimes, esta nación algún día va a hacer grandes logros para nuestro Señor. Y él sigue predicando y un puñado de gente nada más lo siguen. Se regresa a Jerusalén, vemos en el libro de los Hechos que es martirizado, lo degollan, y sus 8 o 10 seguidores llevan sus restos de vuelta a España. Y empieza el concepto del pensamiento español. Siempre entendió que es una tierra de un legado apostólico.
Llegan los musulmanes, detienen ese pensamiento un poco porque están peleando para reconquistar su tierra, etcétera, etcétera. Pero una vez que expulsan a los musulmanes de su tierra, ellos ya tienen desde muy arremachado, por así decirlo, este concepto de la fe. No era algo tan ligero para ellos. Cuando llegan al Nuevo Mundo, pues ellos ya tenían ese pensamiento de entender de que aquí se están jugando las almas de las personas. Y se lamentaban el todo por el todo, no nomás de los conquistadores, sino hasta la monarquía, o sea, los reyes, la nobleza, etcétera, etcétera. Y bien dices tú sobre las leyes de las cortes en Burgos, que era donde las cortes eran móviles, en esta ocasión sucedió en la ciudad de Burgos, donde se lleva a cabo, pues obviamente todas estas leyes en favor de las Indias. Es la primera vez en la historia del imperio, Alejandra, eso se me hace impresionante, donde un imperio que conquista se cuestiona a sí mismo si su actuar fue en acorde a los valores que ellos están diciendo que siguen. O sea, literal, se están midiendo, ok, ganamos, pero ganamos de acuerdo a las reglas que nos pide el cristianismo o ganamos, o sea, obedecimos, fuimos fieles al evangelio o no lo fuimos. Ningún país, ni antes ni después, se ha planteado esas preguntas hasta la fecha. Los americanos. Cuestiones de ética, ¿no? Moral. Con todo el amor que yo le tengo a este país, pues el país que me ha dado todo, o sea, familia y todo, y le tengo mi fidelidad, etcétera, etcétera, jamás se han planteado algo tan serio. O sea, los ingleses ni se diga, o mucho menos, los belgas menos, o sea, olvídate, ¿sí me explico? Es la única sociedad en la historia que se ha planteado decir, ok, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? Autocrítica, y no solo una autocrítica meramente moralista, sino en pos de la Biblia, de ese legado histórico. Y sobre eso empiezan ellos a analizar. Llegan, obviamente, como tú dices, abusos, porque donde hay humanos va a haber pecados, ¿ok? Eso es un hecho. Hasta la fecha no han cambiado. Yo sé que la gente cree que ya se acabó, pero no. Y empiezan a analizar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a ver esas, digamos, como un concilio, esas cortes que se le conoce. Ok. Y ahí se determina que hay que garantizar de una manera muy concreta la dignidad de los indígenas. De ahí vienen todas estas leyes, empezando con Isabel la Católica, todavía en vida, lo deja en su testamento. De hecho, exhorta a los españoles a que se casen con las indígenas, ¿ok? No era nada más decir, ay, qué bonitos los indios, pero separaditos. No. O sea, ellos tienen un concepto de decir, somos todos ya una unidad. Ya, yo te gané, yo conquisté, pero ahora tú eres igual en cuanto a valor de mí, no eres un subordinado, así de sencillo. Somos ahora iguales ante los ojos del rey y obviamente ante los ojos de Dios. Eso hasta la fecha no se ha dado. Si te fijas, Estados Unidos salió avante de la Primera Guerra Mundial, pero les puso por medio del Bretton Woods, el tratado, una serie de condiciones que literal estuvo por desarmar a los demás países. No pudo desarmar la monarquía, que era la intención que tenía de España, porque Franco estuvo ahí por mucho tiempo y eventualmente eso es lo que sucedió con Franco, restauró la monarquía, etcétera, etcétera. Otro tema muy extenso que después lo trataremos a lo mejor con otra persona más calificada. Pero lo que voy es esto. Ellos impusieron las condiciones actuales que están imperando en Europa, porque dijeron, nosotros ganamos y ganamos con todas las de la ley o lo que tú quieras, y nosotros imponemos estas condiciones. To the victors goes the spoils, dice en inglés. O sea, el que gana es el que impone las condiciones. España no hizo eso. Y eso es importante. Cuando empezó a ver, como en todo, esa transición difícil, esas fallas de la parte de los españoles, llevan estas quejas, empiezan a ver estos concilios, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Sale un personaje muy importante, y con esto te cedo la palabra, que es Fray Bartolomé de las Casas, una persona que fue como conquistador, tuvo un cambio espiritual muy importante, pero obviamente empezó a tergiversar después, ya siendo fraile, se autodenominó el apóstol de los indios y una cosa demás. Empezó a tergiversar mucho los datos históricos, que literal no hacen sentido ni hasta la fecha, o sea, no estamos hablando sobre todo en ese entonces. Y el punto de Fray Bartolomé, que es, digamos, uno de los haces bajo la manga de muchos anti-españoles, es de que, bueno, pues él era parte del clero, no pudo haber estado mintiendo. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado en la manera que vemos ese tipo de raciocinio, porque bajo ese precepto es como decir, no, pues el presidente del gobierno actual dijo que el país estaba muy bien, él sabía lo que estaba diciendo, pues era presidente, era gobernante, o sea, ¿qué más persona dentro del sistema que él mismo? Pues tomemos la palabra, o viceversa. La persona dijo, un diputado de algún partido de oposición de izquierda o de derecha,
están quejándose, y mira, aquí están los récords, era un funcionario, entonces hay que tomar o sea, no porque una persona esté validada en una institución quiere decir que está diciendo la verdad o esté en pos de los mejores intereses de la sociedad. Claro. No tomamos esos datos como verídicos completamente. Y se le hizo caso y obviamente se hicieron cosas para proteger y asegurarse de la dignidad de los indígenas. Fue increíble lo que pasó ahí, ¿no? Porque es muy cierto, el hecho de que Fray Bartolomé de las Casas haya estado en ese momento, tampoco quiere decir que su visión haya sido la más certera, la más correcta, ¿no? Y eso es uno de los errores de los que se habla en historiografía, es decir, no creas que porque si fulanito de tal está viviendo el hecho, él va a saber cómo fue el hecho. No es así. Entonces, me parece que sí, se parte aquí de un error, pero además, algunos historiadores hablan de que ni siquiera el mismo Fray Bartolomé pudiera haber sido el que escribió todos esos detalles, ¿no? Sino alguien más. Por ahí se habla, bueno, pues de los holandeses, ¿no? Ahí es donde se pone interesante porque estas exageraciones de Bartolomé de las Casas, y queremos clarificar, obviamente hubo personas que no se portaron de acuerdo a los valores bíblicos. O sea, eso es, existe un concepto como la famosa leyenda rosa, que quiere decir que España no hizo nada malo o que no sucedió nada malo. O sea, no, tampoco. No, pero lo que se argumenta aquí es, no es, la mayoría de las cosas que hicieron realmente fueron buenas, hubo cosas malas. Mientras que un extremo de la leyenda negra dice todo fue malo, literal, o sea, decían que sí, mataban de millones casi por mes, dices, o sea, logísticamente hablando es imposible. Exterminio hablan. Y un exterminio masivo que literal hasta apenas en pleno siglo XXI podría ser capaz de llevarse a cabo y muy apenas, muy apurado. Sí, entonces, y luego tienes el otro lado contrastante y decir, no pasó nada, todo fue bueno. Bueno, no, okay, vamos a ver qué realmente sucede. Y los españoles, por medio de los frailes, mantuvieron muy buenos récords, por cierto. O sea, ellos se dedicaban a eso. Entonces, recuerda que Holanda, por mucho tiempo, pues fue parte de España, o la península de los Países Bajos. Bueno, el área, no península, el área de los Países Bajos. Entonces, cuando ellos adoptan este calvinismo reformado, el protestantismo para acabar pronto, obviamente empiezan a rebelarse en contra de todo lo que representa el catolicismo, y España, por lógica, pues era la joya del catolicismo. Entonces empiezan a utilizar medios como la imprenta para propagar mentiras, la propaganda, los fake news, literal, y de ahí empieza a haber... Muy viejos. Sí, muy viejos. En toda Europa, los ingleses también adoptan eso, los alemanes, pero porque toma un giro más teológico. Al principio. Y ves estas imágenes de estos pseudohistoriadores y caricaturistas donde ves a los españoles supuestamente torturando a los indios en cámaras de tortura. Ahí le agregas además la Santa Inquisición, que obviamente el 99% de las personas no tienen ni idea de cómo funcionaba un tribunal de la Inquisición. Sí. Pero significa que son temas que te hacen ver, que te dan dignidad, porque es muy fácil denunciar la Inquisición y te hace ver como alguien justificado, por así decirlo, moralmente recto. En realidad no funcionaba así. O sea, el Tribunal de la Inquisición no era como la gente creía. Mucho tiene que ver además de Hollywood, cómo nos alimentan estas ideas de la Inquisición, pero eso es otro tema. Y además de que nos meten ideas también de lo que se hacía, lo que hacían los protestantes, ¿no? Que ellos sí iban pues a la casa de brujas, ¿no? Y demás, y ellos sí quemaban a las personas en hoguera. Entonces hay una manipulación tremenda y una confusión tremenda entre lo que fue, en este caso que estamos hablando de la Inquisición, de los protestantes y los católicos, que nada, absolutamente nada tenían que ver. Yo lo comentaba en Facebook el día, creo que fue de ayer, y lo he dicho en otras ocasiones, que a los indígenas se les consideraba como niños. Entonces, no aplicaba para ellos la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, no porque eran recién evangelizados y entonces iba dirigido específicamente pues a los católicos, ¿no? A los españoles. Qué buen punto, porque es otra de las partes de la leyenda negra, es la Inquisición está agarrando personas no católicas, protestantes,
judíos o musulmanes paganos y los está torturando para que se conviertan. En realidad la Inquisición no estaba diseñada, pero nunca tomó a esas personas. Sí. Tomaba personas conversas, bautizadas, que expresaban literal una confirmación. Tenías que tener ciertos requisitos como católico, no era cualquier persona nada más así por así. Y no era al principio de que te agarraban como judicial mexicano a garrotazos luego, o sea, era, sí, no, pues es que la gente, ese es el concepto que tienen, que iba aquí ¿Sí? una bola de celosos por la fe, intolerantes, retrógrados, que el patriarcado, etcétera, etcétera. Y agarraban gente así al azar y como si dijeras, órale, vámonos a la cámara de tortura. ¿Crees que la Virgen? O sea, no es cierto, no sucedía así. Se le daban muchas oportunidades. Es más, y las personas que sí fueron condenados a muerte, que fueron menos de 3,000, por cierto, en más de 300 años, y para que nos demos una idea, en la guerra en Irak, se murieron más de 3,000 soldados americanos, o sea, muchos cientos de miles más de iraquíes, pero nomás para que nos demos una idea de que Estados Unidos y eso que la tenía robada en Irak. Es más, en septiembre 11 se murieron más de 3,000 personas. Entonces, para que nos demos un contexto, por desgracia, obviamente, pero sí en un concepto de tiempo muy corto, en 300 y cacho de años, pues 3,000 personas, y casi bastantes de esas 3,000 personas que fueron condenados fueron con una efigie, o sea, literal un muñeco lo quemaron en nombre de. Unos sí alcanzaron a ser ejecutados, otros no, pero muchos de ellos ni siquiera llevaron a cabo la sentencia completa. ¿Quiere decir que era muy divertido? Claro que no, o sea, pero es otro mundo en el que vivíamos. Voy a hacer un paréntesis aquí y quiero enfatizar algo. Yo sé que estamos hablando de temas muy difíciles, a veces pueden ser y no lo hacemos con el afán realmente de ofenderlos, hacemos realmente pues pelear por la verdad y que México y toda Hispanoamérica entienda realmente sus orígenes, porque es bueno para México, bueno para la sociedad hispana. Quiero darnos un contexto. Antes de regresar a juzgar a nuestros ancestros, llámense los mismos indígenas caníbales o llámense los españoles, como los quieres ver, tenemos que ser un poquito cautelosos. Todas estas cosas que estamos describiendo lo hacemos para que tú voltees al pasado y estés juzgando y maldiciendo. Lo decimos para que tengas una idea apropiada de lo que estamos hablando y dónde vienes. Y a la verdad sería muy cínico de nosotros como personas, entre comillas, modernas, empezar a menospreciar a nuestros ancestros por esas aberraciones, cuando literal aquí en el mundo moderno pues hay un infanticidio en el vientre de las mamás. Está literal siendo cuestionado, algo que ni siquiera nuestros ancestros se preguntarían. O sea, para nosotros estamos debatiendo como sociedad, oye, ¿sería válido, no, en estas circunstancias, pues exterminar un bebé en el vientre? Pues obviamente eso era impensable antes. Entonces, literal, se mueren más niños en el vientre el día de hoy que todas las personas que fueron exterminadas, incluso por los mismos paganos. Entonces, hay que tener un poquito de contexto. Es que, ¿cómo sentiríamos nosotros que el día de mañana nos dijeran, no, pues Alejandra y Luis y todos los historiadores allá, pues vivían en medio de un baño de sangre porque había literal casi 1 millón de niños exterminados en el vientre, ¿sí? Y la vida sigue. Entonces, para que no nos creamos que somos tan superiores como sociedad. Bueno, pues Claro. dicho esto, tienes aquí a los enemigos de la fe. Están tratando de tergiversar el Santo Oficio, la Inquisición, que por cierto México tenía también su propio tribunal eclesiástico de la Santa Inquisición. O sea, quiere decir que veían ellos a México a la par. México, o bueno, técnicamente es Nueva España, ¿ok? Vamos a otro término que hay que especificar. No existía México, México viene después. Exacto. Nueva España era un virreinato, igual que Nueva Granada y los demás virreinatos aquí en América. ¿Y qué quiere decir esto? Que para la corona en Castilla eran todos iguales. En Nueva España tenías el mismo valor que tenías si fueras de Valencia o tenías si fueras de Galicia o no sé, o sea, no había esa clase. ¿Sabes si dónde había esa distinción? Aquí en los Estados Unidos, donde eran las 13 colonias. Por eso realmente hubo una revolución, porque le cobraban impuestos, claro, para defenderlos, pero le estaban cobrando impuestos y no tenían representación legal ante la corona. Ahí en Inglaterra. Aquí sí eran súbditos en toda la expresión de la palabra, mientras que allá en México no lo eran. Sin embargo, el americano aquí ve su historia con orgullo, mientras el mexicano lo ve con desprecio. Entonces, ¿por qué? O sea, y mucho tiene que ver, aparte de estas mentiras que se le han inculcado a la sociedad mexicana, en especial a la sociedad mexicana.
a todos los hispanos, pero en especial a la ciudad mexicana, y tiene un objetivo. ¿Por qué México? ¿Por qué tan enseñados con México? Porque México era la joya especial de España. Y no lo digo yo, también, o sea, lo dicen muchas personas, lo dicen los españoles. No hay nadie quien se acerque más a España como cultura que México, con todo el respeto que merecen los demás países hispanos. Yo sé que los argentinos son los líderes en el concepto hispanista y no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo sé que otros países también, pero la hija mayor, por así decirlo, la joya de esa corona siempre lo fue México. La cultura mexicana, la que más se refleja en España, es el orgullo máximo. Fuimos lo que elevamos a España al nivel que llegó a estar, o sea, hasta la fecha, tradiciones como la tauromaquia son fuertes aquí como en España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dices, tienes que pegarle a la hija mayor. En este caso, fue México, por desgracia. Entonces ya cuando empiezan el daño está hecho, se separa, se nos confunde este concepto y se nos tergiversa nuestra historia, pues ahora estamos viviendo precisamente las consecuencias de todas esas acciones, por desgracia. Es correcto. Muchas mentiras, ¿no? Alrededor de todo esto. Parece que es mucha la ignorancia también, porque, caray, hay cosas que están ahí escritas desde hace tanto tiempo que nos podrían clarificar estas ideas y parece que nadie es capaz de, bueno, no nadie, ¿verdad? Pero muchos, de abrir un libro y checar si de verdad hubo exterminio, si no hubo exterminio, que si la Santa Inquisición, y, en fin, tantas cosas que pues no tendrían razón realmente de ser ahora, como por ejemplo lo que estamos viviendo en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, que retiraron una de las estatuas más emblemáticas, porque está en el Paseo de la Reforma, de Cristóbal Colón. Esto lo hicieron en una hora, pues en la noche, para que pues nadie se diera cuenta y amaneciéramos sin esa escultura. En Morelia está pasando también algo similar. Se está politizando mucho el asunto de otro monumento que está en los emblemáticos arcos del acueducto en Morelia, y pues hay gente, hay grupos y eso, mira, grupitos así que son unos cuantitos que están exigiendo que se quiten, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya lo vimos en Estados Unidos esto. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar después. Yo lo decía, ¿te acuerdas? Se me hace que eso fue 2-3 meses con Patricio Lons, cuando empezamos a hablar de las estatuas, que en ese entonces casi no lo estaba hablando. Y en el programa con Patricio, los martes que tengo de política aquí en Estados Unidos, decía, esto tiene mucha importancia, Patricio, porque lo que empieza a ver aquí va a llegar río abajo, o sea, ya en los países, y lo empezábamos a ver. Por desgracia, aquí es más fácil ser anticatólico que en Hispanoamérica, pero ya estamos viendo que casi ya no hay resistencia tampoco en nuestros países. Sí. Entonces, aquí se empiezan a destrozar iglesias, pues allá empiezan en México también a ver esas cosas. Y aquí lo que está empezando a ver es haciendo un llamado en Estados Unidos, por ejemplo, a perseguir y purgar muchas personas. De hecho, presentadores de televisión en Estados Unidos han dicho hay que purgar a todos los simpatizantes de Trump y todos los que enable, que es la palabra en inglés, que permitieron, digámoslo así, a que esta persona llegara a la presidencia. Todos sus asesores allegados, incluso puede ser hasta los votantes mismos, si se salen con la suya. Entonces, si ya estás viendo más o menos el panorama, te puedes imaginar cómo se va a traducir igual en México. Ojalá no suceda. Estamos orando mucho para que no se dé este tipo de atrocidades. De vuelta con México y España y los orígenes, aquí algo muy importante, yo siempre he dicho a las personas, tú tienes como mexicano, como hispano en general, todos, cualquier persona que hable español, donde cualquier lugar no haya pisado un español, hasta literal, hasta la Alaska, y esto incluye territorio americano, tienes mucho de qué estar orgulloso. No nada más es permisible que tú puedas celebrar, sino al contrario, es un deber moral de preservar ese legado. Y no puedes dejar que se te arrebate, ¿ok?
todo lo que llegó a hacer España, con los defectos que también tuvo, nadie lo ha podido lograr. Que tú existes, y yo le he dicho, ve la población mexicana. O sea, cuando la gente se queja y dice, es que fue un genocidio, le digo, la última vez que yo he visto en México es una ciudad altamente mestiza con una población altamente indígena. Además de que yo he visto personas con rasgos indígenas y vello facial. Dices, por favor, no sí, es como de vernos al espejo. Sí, o sea, digo, a ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, ¿cómo puede haber un genocidio? ¿Cómo te puedo erradicar, pero a la vez tienes vello facial donde nunca lo había habido? ¿Sí me explico? O sea, hay de todo. Y México y Hispanoamérica no es racial, si volvemos a lo mismo. Es una sociedad católica. Que estemos traicionando sus valores es diferente. Entonces, no tienes nada que avergonzarte, al contrario, hay que estar muy agradecidos. No hay que repetir los errores de nuestros ancestros. De eso se trata, de aprender de la historia, a final de cuentas. Pero no es para nada algo que tengamos que tener vergüenza. Y el lograrlo, el aceptarlo, decía un historiador medio liberalón, que le mando un saludo, Juan Manuel Zunzunegui, que él, o muchos ya lo conocen, dónde está y todo, pero hace un punto muy válido sobre la hispanidad. Dice, somos una sociedad mestiza y si no tiene nada de malo. Al contrario, y el momento en que México se acepte como tal sus orígenes, tanto español como indígena, no más uno o el otro, ese día México va a cambiar la manera en que piensa y ese día México va a ser otro país. Y yo estoy de acuerdo con él en ese aspecto, porque al final de cuentas se trata de la identidad. España, todas estas leyendas sobre que nos quitaron el oro, no es cierto, o sea, en realidad. ¿Cuál oro? Si aquí o sea, no ha habido oro. Se lo están dando ahorita los canadienses, hombre, al final de cuentas, todos los mineros de Canadá, o sea, todas las conglomerados, ¿cómo se llama? De corporaciones canadienses que tienen las concesiones aquí, o sea, literal están extrayendo más oro actualmente que todo lo que se extrajo durante el virreinato, o sea, así de sencillo. Entonces dices, bueno, ¿cuál es abuso? O sea, como era una sociedad, era estable, era muy próspera, literal eran más prósperos en México. Eran más ricos que España. Y que en Europa misma, o sea, eso era increíble. Obviamente no era Wakanda ni era el paraíso terrenal, pero porque estamos en un mundo lleno de pecados. Pero lo que voy en comparación a lo que vi alrededor, ve las joyas arquitectónicas patronales de México, los sitios de la UNESCO y todo lo construyeron los españoles, la gran parte de la mayoría, salvo las pirámides, ok, pero toda esa arquitectura que tenemos en México, San Miguel de Allende, el Guanajuato mismo, hombre, ¿para qué nos vamos tan lejos? Mientras eso sucedía en México, aquí en los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, para ser más específico, pues había puras iglesias puritanas sin chiste. O sea, literal así nada más, con un pico arriba y ya simple, sin ningún tipo de arte. Mientras que acá en Nueva España, o en México, ustedes están allá, había Morelia, válgame la expresión de ustedes están ahí en Michoacán, o sea, hermosísimo, hermosísimo. Financiadas por España, o sea, todo eso costaba, además de que hubo la primera campaña de vacunación masiva por el doctor Balmis, por medio de inoculación, lo hicieron los españoles. Entonces, lo llevaron hasta el Nuevo Mundo porque dicen están muriendo muchos niños, etc. Hubo muchas ventajas y beneficios. La pregunta difícil, como nosotros como descendientes de este gran legado, que ni siquiera, y yo me incluyo, no estamos viendo ni siquiera los talones de los logros de nuestros ancestros, es, ok, México o todo Hispanoamérica lleva más de 200 años siendo independiente. ¿Hasta cuándo le vamos a estar achacando las fallas de la sociedad mexicana a esa herencia española? Yo no veo a los holandeses quejarse mucho de que pues es que nos conquistaron los españoles, y es que el camino a Empel, y es que esto, y el legado español. Los italianos igual, era parte de Italia. Italia no existía, era parte de España la mitad, literal. Entonces no los veo culpando mucho a los españoles. Y así suele. Es como muy conveniente tal vez esto, ¿no? Porque en la psique de las personas, pues mira, qué agradable, ¿no? Yo, soy mediocre, pues porque vengo de los españoles. Yo soy tranza, pues porque vengo de los españoles. O sea, es que es así, o sea, yo lo estoy diciendo así como ¿Sí? en tono de burla, pero es que es así. Entonces queda muy a gusto, pues echarle la culpa a los demás de las fallas y la mediocridad personal, ¿no? A mí lo que me gustaría es que analizáramos un poquito más acerca de que, pues, a final de cuentas, la conquista
si le podemos decir así, no fue hecha únicamente por españoles. Creo que este es un punto bien importante, Luis. Sí. De hecho, pues la mayoría de los conquistadores fueron indígenas, ni siquiera españoles, porque los españoles llegaron aquí un puñadito nada más, creo que eran 400, ¿Sí? contra millones que había aquí de indígenas. ¿Cómo es o cómo se puede entender que esos poquitos, que ni siquiera eran además una milicia, no eran eso? No, ni 2/3, por así decirlo, de España, sí. Sí, no, eran personas que venían a la aventura, que venían, pues incluso con los primos, con los tíos, y venían así a ver qué iban a encontrar, ¿no? Era algo emocionante para ellos. No sabían de armas, no sabían de muchas cosas, de estrategia ni nada. Entonces, ¿cómo puedes entender que gente así, pues haya ganado una guerra en un territorio tan extenso como pues era ¿no? Y tan complicado, si no es con la ayuda y la anuencia pues de muchos grupos indígenas. Claro, y eso es un muy buen punto porque me acuerdo mucho que me describes a los españoles que se vienen a la aventura, que así estoy yo, así pues soy muy de ese estilo. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Y digo, bueno, ya sé dónde viene ese espíritu, pero resulta que aquí hay un tema políticamente incorrecto que se me hace que los indigenistas, son muy selectivos a la manera de tratar de promover ese indigenismo que tanto dicen, porque realmente si ellos se trataran, para empezar, el concepto que tenemos del códex, o sea, los escritos, viene de estilo occidental romano, por así decirlo, de manera de codificar la información, viene de España, que lo obtuvieron de la sociedad romana, entre otras, Fenicia, o sea, un legado histórico muy grande. Ellos mismos fueron, por cierto, los que preservaron la herencia, irónicamente, de los mismos indios, porque ellos no mantenían esos récords, al menos no tan fidedignos. Entonces, ellos mismos ayudaron a codificar el mismo lenguaje de ellos. Y resulta que había una situación. Los aztecas, pues, entre sus prácticas, pues, la verdad, lo voy a decir, pues, como es, vaya, son prácticas muy atroces, o sea, muy difíciles de a veces de digerir cuando estás viendo la descripción de lo que conlleva los rituales, dices, ay, híjole, o sea, se te revuelve el estómago. Sí. Diabólico, podríamos decir. Sí, o sea, literal, pero bueno, ni hablar. Sí, es que, no, empieza a ver, por ejemplo, una vez más el rito de Tlaloc y el rito de no sé qué. Muchos de los, por cierto, de las armas de los aztecas eran excelentes guerreros, si te fijas, pero las armas no eran tan eficientes, al menos para matar, a diferencia de las armas europeas. ¿Por qué? Porque el azteca estaba interesado no en matar, sino en tener prisioneros para los sacrificios. Era un pueblo que constantemente estaba cosechando prisioneros para poder sacrificarlos, doncellas, bebés, niños, todo lo que fuera. Todo. En su cosmovisión, ahorita se me fue el nombre, hay un padre que da unas conferencias muy buenas, por cierto está en México, ahorita saco el nombre de él, se me fue ahorita, bueno, total, pero en el INAC también puedes encontrar, ahí lo puse en Twitter, por cierto, para la gente que quiera ver al respecto. Total, en la cosmovisión de los aztecas, pues requería un sacrificio humano constante, porque esa es la manera de que ellos aseguraban, digamos, que iba a haber un nuevo alba, un nuevo amanecer, aparte de otras cosas. Cuando se pone un fin a esto, muchos pueblos dijeron, por fin, o sea, ya quedó esto, se paró, que fue lo que hicieron los españoles. Todas esas cosas son políticamente incorrectas. Entonces, cuando hablamos de un indigenismo, es muy selectivo. Es un indigenismo hablando castellano, es un idioma europeo, comiendo comida europea, porque el cerdo lo trajeron los europeos, por cierto, el caballo lo trajeron los europeos, el concepto de la ranchería, los charros, es un concepto español, netamente. El mariachi, todo lo que convierte a México en México, son instrumentos europeos, por cierto. Todo eso sí lo queremos preservar, pero queremos vestirnos como inditos a lo mejor. Eso es lo que ellos vamos a hacer. Pues es muy selectivo, realmente las vestimentas indígenas son diferentes, eran ni siquiera de algodón, no lo conocían, ese concepto viene de Europa. Y había sacrificios humanos. Y había una lengua que no es castellana y había otros conceptos de civilización que nos trajo España, que ellos no tenían. Eso es lo que realmente, curiosamente, tratan de ignorar muy a propósito.
Dices, no es lo mismo que estés bajo esa fuerza, que estés constantemente, pues dices, a ver si me va a tocar a mí, a ver si me va a tocar a mí. Aquí llega el español y ¿sabes qué? Se acaban aquí los sacrificios y todos somos iguales. Ah, caray. ¿Había cosas buenas de las sociedades indígenas? Claro que sí, no por nada España también se benefició de esa unión, esa unión simbiótica entre ambas sociedades, obviamente. Pero el decir lo indígena era lo bueno, lo español fue lo malo, lo corrupto, lo sucio, es falso para empezar y no es congruente ni siquiera con tu realidad. ¿Okay? Hasta la fecha seguimos viendo ese legado. Nos comunicamos, transmitimos ese indigenismo falso por medio de una lengua española que venimos denunciando. O sea, es incongruente. ¿Sí me explico? Entonces, todos estos indios ayudan a los españoles a liberarse. Fue literalmente una liberación de unos opresores. Lo que ellos no esperaban era que los españoles no iban a tomar venganza. Y eso fue la parte que ayudó mucho los españoles a mediar conflictos. Más que nada fue la Virgen de Guadalupe, pero por medio de la agencia de los españoles, porque se las iban a cobrar. Y no nada más en México, también vimos en Perú y en varios lugares donde había querellas contra los incas y todo, y buscaban venganza y por fin, pues no, se sentaron las cosas y se limaron asperezas, por así decirlo. Y hasta la fecha vivimos ese legado. Ahora resulta que están tratando de crear un neoindigenismo, como lo acabo de escribir anteriormente, que no es congruente, ni siquiera es fiel a la historia, o sea, mucho menos congruente, y que no hace sentido. O sea, no se puede ser. El pozole llevaba carne humana para acabar pronto. O sea, ¿vas a ser ese indigenista de comer pozole a la antigüita? O sea, no. Entonces, lo único que realmente se está buscando, Alejandra, es una rebelión, un non-serviam a nuestra herencia católica. Si le rascas al mero fondo es ese. Queremos vivir con las ventajas que nos dejó el catolicismo, pero sin ser católicos. Como un adolescente. Quiero ser independiente, pero quiero que me sigas pagando todas las cuentas, que el teléfono, yo soy mi persona, no te metas conmigo, puedo hacer con el cuerpo lo que quiera, pero por favor sígueme pagando la vivienda y la escuela y todo eso, pues como que no hace sentido. Claro, claro. Pues mira, incluso yo checaba algunos documentos en donde pues no nada más indígenas pues eran pues apoyaban a los españoles, ¿no? A la conquista, sino también negros. Y los negros fueron un factor también importante porque pues eran una fuerza de trabajo pues más efectiva que el mismo indígena, que hay que recordar, a los indígenas se les tenía pues con muchos privilegios, podríamos decir, porque no podían hacer muchos trabajos forzosos, contrario a lo que mucha gente piensa, por todas estas leyes. Además de que los indios estaban bautizados ya, acuérdate que bajo ley canónica, y lo habían determinado ellos, un cristiano no podía ser dueño de otro cristiano. Bueno, en el contexto al menos católico. En el contexto protestante es otra historia. Y eso es a lo que voy cuando usualmente la gente dice, no, es que la esclavización y que el genocidio. Le digo, espérame, no confundamos historias. No es como que los españoles agarraron una bola de indios y los exterminaron y los que sobrevivieron les dijeron, se me van juntitos a pie hasta Oklahoma. Que literal eso fue lo que sucedió. Yo he de hecho ido al museo, el famoso Trail of Tears, el camino de las lágrimas, donde todas estas tribus, la Fox y la Sac y la Sioux, varios Cheyenne, fueron expulsados de sus territorios y mandados a la tierra en ese entonces más inhóspita, conocida como el estado de Oklahoma, donde hay muchos tornados. De hecho, ahí viví 5 años, porque era donde decían, pues, ¿dónde los avientan? Los que quedaron con Andrew Jackson, pues vámonos a Oklahoma. España no hizo eso, ¿ok? Y la otra es, bajo ley canónica no podías. Ahí te va un dato políticamente incorrecto, es si alguien, por ejemplo, un español tenía un amante, tenía esa amante esclava, ¿ok? Y tenía un hijo, el hijo automáticamente era considerado cristiano, tenía que ser bautizado, y el papá, aunque fuera hija de esclava, estaba obligado a darle educación cristiana libre, ¿ok? Era considerado libre y tenía la obligación de darle sustento y educación cristiana. Así de sencillo. Y no nomás era España, por cierto, esa ley aplicaba también con Francia, que era católica. Y vaya que los franceses fueron demasiado crueles. Hasta ellos tenían ese concepto.
Los ingleses no. Porque eran protestantes, lo que hacían cuando había esclavos y tenían hijos, y esto es muy cruel, el bebé o el hijo tenía más valor porque ellos lo veían como híbrido, y lo podían vender a un precio más alto. Sí, eso es muy, muy cruel, la verdad, mientras que acá no, Estados obligados. No por nada, esclavos negros de Estados Unidos, cuando todavía cerca de Carolina del Sur y el norte de la Florida, que había un fuerte español, cruzaban y se iban a España refugiados porque sabían que iban a ser libres. Sí, sí. Entonces, no quiere decir que no hubo, una vez más, fallas, pero cuando a veces decimos o describimos los abusos que sucedieron supuestamente en Nueva España, en realidad lo que estamos haciendo, estamos describiendo los abusos de Nueva Inglaterra. Y discúlpenme, pero entre las dos sociedades hay una diferencia muy grande. Yo no soy quien para decir qué es mejor, qué no es, eso se le corresponde a Dios, pero como dice el dicho, pues hasta entre los perros hay razas, o sea, por favor, juntos pero no revueltos. Sí, sí, sí. Pues sí, Luis, está interesante la charla. Ya llegamos a la hora y se nos quedaron un montón de cuestiones ahí por platicar, por aclarar. Yo nada más quería comentar algo. Abonando a esto de lo que hablábamos de los conquistadores, fíjate nada más, encontré estos datos. Entre el 70 y 80% de los conquistadores eran indígenas. Entonces, a ver, podemos achacarle realmente el triunfo de la conquista o la conquista únicamente al europeo, al español. Hay que pensar en eso, porque eso es lo que nos están vendiendo y lo que muchos están comprando, ¿no? Pero pues la realidad parece ser que pues es muy distinta. No sé cómo ves tú, Luis. Yo pienso que es algo muy importante que enfatizar porque me acuerdo mucho, ahorita que das esa estadística, perdón, en Estados Unidos, cuando hablamos, por ejemplo, de esclavitud, se les olvida mencionar esa partecita también que hubo negros que tuvieron esclavos negros libres, que ¿Sí? por azares del destino alcanzaron su libertad y prosperaron. No eran muchos ni la mayoría, obviamente, pero llegaron a tener ellos también esclavos. Son cosas, son complejidades de la vida, así me explico, que no las puedes ver por encimita. Que para un especial de televisión, pues sí hace sentido y es amarillismo y te va a dar ratings, pero una realidad aplicable no es, así no funcionan las cosas. Las historias son complejas, los caminos a veces toman rutas desviadas y se vuelven a entrelazar y todo, porque así funciona el ser humano, no es lineal como a veces tendemos a pensar. Los mismos apóstoles, la vida de los apóstoles después, o sea, fue difícil. Entonces, vamos con nosotros, nuestro legado es los indígenas tuvieron una parte muy importante en el nacimiento de Nueva España. Técnicamente, por cierto, y quiero, antes que me acabe el tiempo, Alejandra, especificar algo. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la única aparición que, por cierto, tenemos una imagen, todas las demás, Lourdes, con toda la relevancia que tiene, Fátima también, que me encanta, tienen sus milagros y lo que tú quieras. El único legado tangible que tenemos es en Nueva España. Sucedió cuando era Nueva España, no cuando fue México. O sea, no sucedió después de 1821, sucede en 1531. Cuando realmente era España en todo su concepto y todo lo que abarcaba España en ese entonces, que incluye literal partes hasta Alaska. O sea, a lo mejor nosotros podemos crear esa división y pararnos el cuello, pero en realidad no nos pertenece exclusivamente a nosotros, es para todo el mundo. O sea, Dios es de todos. Claro que México, lo que actualmente es México, tiene un rol primordial, obviamente. O sea, eso es indiscutible, al menos a mi vista. ¿Por qué México es especial? Bueno, solo Dios lo sabe. Pero de qué es especial, es especial. Y porque es especial, se le está tratando, especialmente, valga la redundancia, de borrar ese legado constante. El día, a mi juicio, el día que la hija pródiga, la joya de esa corona, porque actualmente pues, pasó de ser la joya de la corona española, pues a ser el siervo del vecino. El día que México se reconcilie, como decía Zunzunegui, con su origen,
ese día el mundo, no solo México, el mundo entero va a cambiar. Pero para poder reconciliarse con su origen tienen que aceptar ese legado español. Así de sencillo. No hay de otra. Y ese legado español conlleva no nada más el hecho de que hablamos el idioma, sino literal está centrado en el crucifijo, que lo ven ahí atrás, en el catolicismo. Ese día las cosas van a cambiar en este mundo. Y a lo mejor por eso los ataques desde fuera, ¿no? Es decir, no son nuevos. A ver, si nos vamos un poquito más atrás hacia esto de que comentábamos del Tribunal del Santo Oficio, iba también dirigido a no nada más contra las herejías, sino contra el judaísmo. Eso ya no se dice, pero yo me acuerdo todavía hace muchos años que iba a la escuela, eso te decían del Santo Oficio, que iba contra el judaísmo y la masonería. Entonces, por ahí vienen estos elementos que yo creo que hoy en día están jugando un papel bien, bien importante y determinante para que estas ideologías del extranjero nos lleguen y afecten como están afectando. Yo quería comentarte ya, pues, casi al final de esto, algo que está pasando en México a raíz de este nuevo gobierno que pues no sabe uno qué cosa es, parece comunista, parece, no sabes qué realmente. Resulta que la no primera dama hace un viaje a Europa, va al Vaticano y parece que lleva una carta al Papa Francisco en donde exige, porque pues es una exigencia, que no es la primera vez que la hacen, que el Vaticano se declare pues muy sentido, ¿verdad? Por todas estas cuestiones que pasaron en la conquista y que pida perdón, que ofrezca perdón. Pero pues no nada más esto, estamos viendo que están sucediendo exactamente las mismas cosas que sucedieron en España con, creo que fue Zapatero, si no recuerdo mal, que empieza a modificar la historia del pueblo español a través, pues, de instrumentos, como la educación y la cultura y demás, instrumentos de gobierno. Sí, claro. aquí también se ha hablado de esto. Entonces, pues yo creo que son las formas en las que a lo mejor van a querer socavar este nacionalismo que está muy arraigado a pesar de todo en los mexicanos. Y tú lo has dicho bien, factor de cohesión es sin duda la religión, es sin duda pues que somos guadalupanos y así claro. Muchos nos conocen como guadalupanos y pues bueno, parece que esto se quiere socavar y en el momento en el que se empieza a socavar, no sé tú, pero yo pienso que si cae México, cae el resto de América. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y no lo digo para que México se pare el cuello una vez más y se llene orgullo. Una vez más, los designios de Dios son inescrutables, o sea, no sabemos por qué Dios escoge lo que escoge. Lo que sí sabemos es que México tiene un lugar muy relevante. Hace sentido desde el punto de vista del mal que busquemos socavar este lugar tan relevante en los planes divinos. Y lo están tratando, yo no pienso que lo van a lograr en su totalidad, yo pienso que Dios siempre tiene la última palabra y va a ganar, pero nosotros pues a lo mejor podríamos hacer las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Entonces, pues yo oro mucho por México y con respecto a la carta que mencionabas, pues obviamente es raya en lo infantil a mi juicio, en lo ridículo. Primero porque a pesar de todas las críticas que se han hecho de decir, ¿cómo te atreves a exigir ese tipo de disculpas si cuando se te trajo fue el evangelio mismo? O sea, la razón por la que existimos es porque vino los españoles a traernos el evangelio. Dicho esto ya lo hicieron los españoles, ya se disculparon. Ahora, que se disculpen por el evangelio, pues se me hace inaudito. O sea, ¿cómo me disculparse? Es como dijeras a San Pablo, discúlpate con los otomanos o los turcos, porque fuiste a Galicia, a Gálatas, perdón, o sea, lo que es actualmente Turquía, a predicar el evangelio, o fuiste a Grecia, o fuiste a... ¿Sí me explico? No hace sentido. Entonces, son puntos políticos que se ven muy bien, muy populistas, pero en realidad, mira, digamos que se disculpa, hipotéticamente hablando, ¿ok? Que se disculpa el Papa.
¿En qué cambia la vida mexicana actual? ¿Sacaste a millones de personas de la pobreza? ¿Se acabó el aborto? O sea, ¿qué consecuencias reales tiene? ¿Qué impacto tiene? ¿Ya tienes una estabilidad institucional? No. ¿Se acaban los divorcios o algo? No. Entonces, pero sí mermas, por cierto, la fe de las personas que tú dices supuestamente estás respetando, que curiosamente esas comunidades indígenas vienen siendo más tradicionales que las mismas personas en la Ciudad de México. Así es, así es. Pues bueno, yo creo que los ataques van a continuar porque esto es una muestra nada más de que empieza. Y pues lo hemos visto en otros países, solo que me parece que en México llega con más cautela, como preparando el terreno, Claro. porque pues México les ha costado mucho trabajo, no de ahora, de siempre, ha Siempre, costado sí. mucho trabajo. Incluso con los misioneros protestantes, no es por estarles achacando a ellos nada, Sí. simplemente es, yo conozco, tengo muchos amigos protestantes, yo estudié en un seminario protestante aquí en Fort Worth, de hecho estoy graduado de ahí, y me han dicho de primera mano esa experiencia que dicen, oye, en Puerto Rico hemos crecido bastante, en otros países, en Centroamérica, incluso en Sudamérica, en México seguimos batallando. O sea, y no es de ahorita, tienen toda la vida. Muchos de ellos, es más, ya ni siquiera quieren invertir en misioneros en México. Ha habido avances grandes, obviamente, y considerables, pero a comparación de los demás, no. México es tierra mariana. Como España fue tierra mariana, ¿sí explico? Somos de tal palo, tal astilla para acabar pronto. Entonces, este día de la hispanidad, Día de la Raza, es un día que nosotros tenemos la oportunidad de recordar eso y aferrarnos a este legado, no tanto por España, sino por la misma Virgen María, y que es nuestro bien, ¿sí me explico? Una vez más, ¿qué sociedad tiene ese legado como la Virgen de Guadalupe? Una tilma que puede, o sea, es increíble ese tesoro, como para andarlo cambiando por unos tesoros masones, o sea, como que no hace sentido. Ni son tesoros para empezar. No, sí, no son tesoros. Ay, Luis, pues te agradezco de verdad muchísimo. Siempre es un placer platicar contigo, escucharte y bueno, pues es una oportunidad para aprender unos de otros. Igual Claro. no somos expertos así totalmente en cada uno de estos temas, pero aprendemos, ¿no? Aprendemos y esta actividad de poder pues escucharte a ti, que estás en Estados Unidos, que a lo mejor ves la situación en México de distinta forma, yo creo que ayuda muchísimo. Y bueno, pues además tienes también muchos elementos para poder discernir acerca de lo que nos está ocurriendo aquí a nosotros y que bueno, tú también tienes familia aquí, así es que nos afecta sí o sí. Sí o sí, y por azares del destino de la sabiduría de Dios, pues me tocó tener la posibilidad de estar entre dos mundos, el mundo mexicano o hispano, también el mundo anglosajón, de entre dos culturas, no solo bilingüe, y pues eso es la contribución de un servidor, lo hacemos lo mejor que se puede, y como siempre, Alejandra, es un gusto, me encanta estar en este espacio, que admiro mucho, por cierto, la labor tuya y de todos los muchachos aquí en A Tiempo. Te agradezco muchísimo, Luis, y bueno, pues vamos a dejar esta charla para otra ocasión, continuar con algunos de estos aspectos que se nos quedaron aquí en el tintero, que son un montón, y bueno, si nos dejan, ¿verdad? Nosotros no nos callamos. Muchas gracias, Alejandra. Y como siempre, yo me despido, por cierto. Los invito, vamos a estar esta semana con más ahí en Reconquista Network, más contenido y entrevistas. Y estoy a sus órdenes ahí en Reconquista o en Twitter como Luis Blogs. Y Alejandra, como siempre me gusta despedirme, pues es la frase de nuestros ancestros, los cristeros, que es Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Te agradezco muchísimo, Luis. Hasta luego. Y muchas gracias a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos y de, pues, estarnos viendo. Muchas gracias y buenas noches. Bye.